Buenas noches, mi nombre es Jennifer Rosalind Jiménez Castro. Soy estudiante de Psicología Educativa de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. El siguiente video lo estaré realizando como parte de mi trabajo final de la asignatura Neurociencia. La neurociencia es la disciplina que se encarga del estudio del sistema nervioso. Este estudia tanto su estructura como su función. A continuación, voy a desarrollar dos temas que fueron de gran impacto para mí durante todo el transcurso de esta asignatura. El primer tema es las teorías triárquicas. Esta fue creada por Stenberg. Este define la inteligencia como la actividad mental dirigida hacia la adaptación intencional, selección o transformación del entorno del mundo real relevantes en la propia vida. Este coincide en que el individuo posee tres tipos de inteligencia. El primero es la inteligencia analítica. Este tipo de inteligencia se utiliza para resolver problemas a través de datos e informaciones recopiladas. Está estrechamente relacionada con las capacidades académicas de lectura y de cálculo. La segunda inteligencia es la creativa. Está relacionada con lo que es la capacidad que poseemos para poder usar nuestros conocimientos y nuestras experiencias para crear nueva manera de manejar los problemas de la vida y hacer frente a nuevas situaciones que se presenten. El tercer tipo de inteligencia que presenta es la inteligencia práctica. Es la capacidad de tener la interacción efectiva con el mundo cotidiano. Esta muestra a las personas cómo se comportan en su entorno de manera cotidiana. Los tres tipos de inteligencia que fueron descritas anteriormente, yo las voy a plantear en el siguiente ejemplo. María es una joven que tiene aproximadamente 10 años laborando para una empresa. Un día, su jefe le pide a ella que haga un informe. Para realizar el mismo, ella pondrá en práctica su inteligencia analítica para poder analizar cada uno de los temas que van a estar presentes en el informe. La creativa la va a utilizar para generar nuevas ideas de cómo dicho informe pudo haber sido escrito de una mejor manera. Y por último, la práctica, que sería pensar en cómo los temas que se encuentran descritos en el informe en determinado momento pueden aplicarse a la comunidad que es parte de dicha empresa. Cuando se tiene un equilibrio en estos tres tipos de inteligencia, podemos decir que vamos a tener un éxito tanto a nivel personal como a nivel profesional. A continuación voy a hablar acerca de lo que son las inteligencias múltiples. El tema de la inteligencia múltiple es muy interesante y a la vez existen algunos autores que dicen que las inteligencias múltiples son lo que se llama neuromitos, que no es que existen en sí 8 tipos de inteligencia, sino que estas son habilidades que poseen el ser humano que cuando se juntan ellas, entonces forman lo que es la inteligencia como tal. Pero a continuación yo me voy a basar en lo que es la teoría de las inteligencias múltiples, la cual fue propuesta por Gardner. Este planteaba que el ser humano posee o que existen 8 tipos de inteligencia. La primera inteligencia es conocida como inteligencia lingüística, que es la capacidad que poseemos para dominar el lenguaje y para poder comunicarse. Este planteaba que además de hacerlo de forma oral o una comunicación verbal, hace referencia a lo que es la comunicación escrita y de gestos. Un ejemplo de esto es el presidente de la República Dominicana tiene que preparar un discurso para presentárselo a la nación. En la forma en la que él se desenvuelve dando el discurso y cómo escribió el discurso, puede presentar lo que es la inteligencia lingüística. En segundo lugar está lo que es la inteligencia lógica matemática. Se relaciona con la capacidad de razonar de manera lógica
y de resolver los problemas matemáticos. Por ejemplo, sería un economista que va a plantear cuáles son los beneficios o qué pasaría si en la República Dominicana tuviera petróleo y además exportáramos el petróleo. Cómo esto se manifestaría en la economía del país. En tercer lugar está lo que es la inteligencia espacial. Es conocida también como visual espacial. Nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Un ejemplo de eso es un fotógrafo, o donde se hace manifiesta este tipo de inteligencia sería un fotógrafo que realiza una exposición acerca de los lugares que para él son los 10 lugares más hermosos de la República Dominicana. En cuarto lugar tenemos lo que es la inteligencia musical. Hay una parte en nuestro cerebro que se encarga de la composición e interpretación de la música. Un ejemplo donde se pone en manifiesta este tipo de inteligencia es un grupo de jóvenes que cada uno toca un instrumento, la güira, el saxofón, la guitarra, el piano, una trompeta, pero ellos se unen para hacer una orquesta. Ahí se ve de manifiesta lo que es la inteligencia musical. El quinto tipo de inteligencia es el corporal sinestésica. Es la habilidad que poseemos para utilizar las herramientas. Un ejemplo donde se pone manifiesta este tipo de inteligencia es una joven de 24 años, la cual hace un tiempo decidió dedicarse al deporte del levantamiento de pesas. Desde entonces, ella ha ido a representar a nuestro país en Juegos Nacionales e Internacionales, obteniendo medallas de oro y de bronce. El sexto tipo de inteligencia que plantea la teoría de la inteligencia múltiple es la inteligencia intrapersonal. Esta nos capacita para nosotros poder comprender y controlar nuestras emociones. Un ejemplo es, durante unos meses, Juan se muestra irritable, un tanto agresivo, muchas veces se siente triste. Un día, solo en su habitación, comienza a reflexionar y se da cuenta de que todo esto ha ocurrido a raíz de la ruptura que tenía de una amistad de hace muchos años con Carlos. Carlos era para él como un hermano. Esta amistad tenía más de 10 años. Esta ruptura provocó en él un gran dolor y lo hirió. Y él no se estaba dando cuenta de que estaba canalizando esa emoción de la forma errada. Pero después de él analizar lo que estaba pasando y darse cuenta de que las personas que los rodeaban no tenían culpa alguna de lo que estaba sucediendo, entonces Juan volvió a ser el Juan de siempre. Un Juan amable, cariñoso y respetuoso. El séptimo tipo de inteligencia sería la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia nos permite interpretar las palabras, los gestos, los objetivos y las metas de cada discurso. Esta nos ayuda a saber cómo relacionarnos con los demás, cómo es nuestro comportamiento a la hora de relacionarnos con las personas que nos rodean. Un ejemplo de esto es una maestra que es la encargada de un 5º curso de primaria. En esta aula, ella tiene aproximadamente 24 estudiantes. Los niños siempre comentan lo buena, amable, cariñosa y respetuosa que es ella. La maestra se da cuenta que cuando alguno de esto está pasando por un momento difícil, el mismo presenta un rendimiento bajo, ella los ayuda a solucionar. Es decir, que ella aquí pone de manifiesto lo que es la relación interpersonal. Y como octava inteligencia, él hace referencia que existe lo que es la inteligencia naturalista. Esta nos permite detectar, diferenciar y dividir por categoría los aspectos que están presentes en el entorno. Por ejemplo, Marcos visitó por primera vez Jarabacoa. Durante su visita,
en Jarabacoa, él fue a diferentes lugares donde había una serie de vegetación. Durante un paseo que hicieron por la misma provincia, pudo identificar los tipos de plantas que había y muchos de ellas pudo decir cuál era su nombre y beneficio. Debo decir que haber desarrollado estos temas durante la asignatura fue para mí placentero. Estudiar principalmente la teoría de inteligencia múltiple, aunque como dije anteriormente, todavía hay una serie de discusión de que si estos son solamente habilidades que conforman a la inteligencia o si tal son inteligencia. Pero haber estudiado lo que es la teoría de la inteligencia múltiple me ayudó a cambiar mi perspectiva como maestra, ya que el estudio de esto me hizo entender que todos mis estudiantes son buenos en algo, que no todos tienen que ser buenos en lo que es matemática, en lo que es español, sino que cada uno es bueno en alguna área. Que yo lo que solo debo identificar el tipo de inteligencia que más se desarrolla en ellos.